Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, pues hemos visto una sesión bastante movidita. En la sesión de hoy vemos como ya esa tensión empieza a aumentar con ese aumento del techo de la deuda que parece que no llega, y esto en los mercados está provocando bastante tensión y estamos viendo caídas bastante importantes. Vemos como los inversores se empiezan a poner nerviosos y lo que estaban dando por hecho ahora parece que ya es una duda, aunque como ya os comentaba, todas las ocasiones que ha habido subida del techo de la deuda ha habido esta volatilidad en el mercado y siempre hay estas tensiones y luego al final se acaba aprobando. Esperemos que esta vez no sea diferente, porque si no la hecatombe va a ser morrocotuda. Así que bueno, seguiremos viendo cómo avanza la semana. Cuanto más se vaya acercando ese límite que tienen de tiempo para ver esa subida del techo de la deuda y no se apruebe, puede que la volatilidad sea aún mayor en el mercado, así que esperemos que se apruebe lo antes posible. Así que nada, vamos a analizar como todos los días tres acciones que ya os adelanto que van a ser muy interesantes. Bien, pues vamos con los tres análisis técnicos de hoy, que son Técnicas Reunidas, Solaria y Soltec. Vamos a ver qué ha pasado en estas tres acciones y en qué situación se encuentran ahora mismo. La última vez que analizábamos Técnicas Reunidas veíamos una caída muy fuerte y decíamos que cuidado, porque después de que se pasara ese pánico que habíamos vivido en la sesión que caía un 16%, pues luego podría acabar recuperándose, pero podría marcar la continuidad de esa tendencia bajista que podría haber comenzado en los máximos que veíamos en marzo. ¿Y dónde pondríamos el objetivo en el rebote? El primero de los objetivos, donde lo poníamos en la media de 200 sesiones, y los mínimos que veíamos alrededor de los 8,50. Si lo superaba, ¿dónde podríamos irnos? Hasta la media móvil de 70 sesiones, incluso llegar a cerrar el gap que había dejado abierto en esa sesión fatídica. ¿Qué hemos visto? Pues bien, hemos visto cómo primero se enfrentó a la media de 200, parecía que no la superaba, al final la acabó superando y se fue hasta la media móvil de 70 sesiones. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues un clarísimo movimiento lateral entre estas dos medias móviles de 70 y de 200 sesiones. Creo que la situación ahora mismo es clarísima. Si vemos que la cotización consigue superar la media móvil de 70 sesiones, podríamos irnos directos a cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del 11 de abril. ¿Y esto significaría que vamos a volver a la zona de máximos? Pues cuidado, porque para ver una confirmación de una continuidad alcista deberíamos superar esta zona de aquí, estos máximos que veíamos antes de esas caídas tan importantes, en la zona de los 9,56. Y si por el contrario vemos que la cotización acaba perdiendo la media móvil de 200 sesiones, pues fijaros cómo podría acabar dando continuidad a las caídas y poner el objetivo de nuevo en la zona de los 6,72, donde tiene una zona muy importante de soporte en el gráfico. Por lo tanto, ahora parece que la situación es clarísima. Pero, ¿cuál es el problema? Que no tenemos ninguna señal en la zona actual que nos haga pensar si va a ser una ruptura al alza o a la baja. Quizás si vemos que la resolución del techo de la deuda, aunque no tenga nada que ver prácticamente con la empresa Técnicas Reunidas, se acaba aprobando, el mercado se lo puede tomar bien y podemos ver ese impulso para cerrar el gap. Mientras que si vemos que esto se continúa alargando, podría acabar perdiendo la media móvil de 200 sesiones, mantenernos por debajo, y aunque luego veamos un rebote con esa aprobación del techo de la deuda, pues puede que sea para consolidar como resistencia la media de 200 sesiones y dar continuidad a las caídas en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Solaria. Como podemos ver, desde el mes de enero lleva una tendencia bajista y espectacular, sin apenas respiros. Veíamos un poquito aquí cómo se tomaba un descanso a finales de marzo. Hemos visto ahora cómo parecía la cotización también buscaba un pequeño rebote, pero de nuevo vemos cómo empieza a aumentar las caídas en su cotización. Hoy hemos visto una caída del 3% y el volumen, fijaros, ha aumentado. ¿Esto qué significa? Que podríamos continuar cayendo. ¿Dónde estaría el siguiente objetivo? Claramente en la zona de los 13 euros, donde se quedó muy cerquita en las caídas que veíamos a primeros de mayo. Fijaros, vamos a ponerlo en un gráfico semanal, la importancia que tiene la zona de los 13 euros. Fijaros que es una zona que la cotización no consigue mantenerse por debajo desde el año 2020. Es que es verdad que aquí vimos una vela que la perforó, pero luego rápidamente a toda la media de 200 sesiones rebotó con mucha fuerza, pero no hemos visto que se mantenga por debajo de ella en una vela de una semana. ¿Cuál es la diferencia entre ahora y lo que veíamos en las anteriores ocasiones? Pues fijaros que
anteriormente, veíamos clarísimamente cómo tanto la media móvil de 200 sesiones como la media de 70 tenía una pendiente positiva. Eso nos indicaba que quizás podríamos mantenernos, pero ahora ya estamos viendo cómo la media de 200 está prácticamente lateral y la media de 70 está con una pendiente bajista. Esto nos indica, cuidado, podríamos continuar cayendo en el medio largo plazo. Y si vamos a continuar cayendo en el medio largo plazo, es muy probable que acabe perdiendo la zona de los 13 euros. Y si pierde esta zona, cuidado, porque la siguiente zona clave de soporte estaría en los 10 euros, como podéis ver. Por lo tanto, ahora mismo situación en Solaria pues muy pero que muy complicada. Además, en el respiro que se ha tomado durante el mes de mayo hemos visto cómo se ha relajado muchísimo el RSI. Esto que puede hacernos pensar que tendría un buen margen todavía de caída para volver a entrar en la sobreventa. Lo que no habría que descartar por nada es que se vaya a tocar la zona de los 13 euros y busque un rebote importante. ¿Por qué? Porque los 13 euros es un soporte vital en su cotización. Quizás si vemos que rebota sobre los 13 euros, no habrá que descartar que aquí se forme una divergencia entre la cotización y el RSI, se vaya a buscar la media móvil de 70 sesiones para considerarla como resistencia y ahora ya sí buscar una caída más vertical para perder los 13 euros y dar ese pistoletazo de salida a una tendencia bajista en el medio largo plazo. Y vamos con la última de las acciones, que es Soltec. Al igual que en Solaria hemos visto desde el mes de marzo una tendiente bajista muy importante, la tendencia, fijaros, y ahora parecía, igual que Solaria, que se tomaba un respirito aquí en mayo. Pero, ¿qué ha pasado en las últimas sesiones? Que de nuevo hemos visto caídas muy importantes. Hemos visto cómo la sesión de hoy caía casi un 4%, con el volumen en la caída al alza, y vemos cómo hoy ha marcado un nuevo mínimo decreciente. Y diréis, vale, pero tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Correcto, tenemos divergencia. ¿Esto que nos indica? Que si ahora viéramos un rebote y supera la zona de los 4,65, podríamos tener una continuidad bastante importante al alza, porque tenemos esa divergencia que hace pensar que estábamos al final de la caída. Estas últimas caídas han sido una caída trampa y ahora rebotaremos con mucha fuerza, y de hecho podríamos poner el objetivo en las medias móviles de 70 y 200 sesiones, pero de momento no estamos viendo que la cotización se haya frenado. Si ahora mismo hubiéramos visto una vela de indecisión en la sesión de hoy con un volumen muy bajito que no fuera creciente, pues podríamos pensar que sería el momento de darnos la vuelta, pero nada más lejos de la realidad. Hemos visto una sesión que ha cerrado prácticamente en mínimos, vemos cómo el volumen se ha ido incrementando respecto a las caídas que veíamos en las anteriores sesiones. Por lo tanto, esto nos indica que todavía puede continuar cayendo. Siguiente zona de soporte podría estar en los 4,10. Si se va hasta los 4,10, me parecería complicado que digamos vamos a ver una divergencia. Se podría tomar un descansito, pero podría continuar cayendo hasta la siguiente zona objetivo en los 3,90 antes o después. Si cogemos la perspectiva más a medio y largo plazo, vemos cómo se va acercando de nuevo a esos mínimos históricos que tiene en el gráfico. Es decir, volvemos a la base de todo el movimiento lateral que podríamos estar viendo desde principios del año 2022. La clave en el medio y largo plazo para Soltec, pues que no acabe perdiendo los mínimos. La zona de 350, 360 va a ser muy importante, y si la acaba perdiendo y se consolida por debajo, puede que veamos una tendencia bajista bastante importante durante varios meses, y que lo que hayamos visto hasta ahora simplemente sea el comienzo de esa tendencia bajista mucho más importante. Así que ahora, si nos queremos mantener al alza, la clave que va a ser que veamos desde ya un rebote para ver esa divergencia, aunque como vemos no tenemos señales de que se vaya a producir ese rebote, o si continúa cayendo, que por lo menos se resista a perder la zona de los 4,10 para ver un rebote, que empecemos a ver alguna señal positiva o de fortaleza que nos indique que se puede mantener al alza durante varias semanas, en los simples rebotes como los que veíamos aquí o los que veíamos aquí. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Mañana creo que no voy a poder hacer vídeo, así que puede que ya hasta el domingo no nos veamos. Y os recuerdo que, como siempre, me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice en el vídeo del domingo, en la sección de sugerencias, donde vemos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Así que ya sabéis, dejadme en los comentarios las acciones que queráis que analice, me las apunto y el domingo las vemos. Así que nada, como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.